¿De qué se trata? Que no me interrumpa, no altere las otras cosas, seguramente se debe poder y para usar simultáneo. Bueno, ya voy a chusmear un poquito a ver qué se trata. La gramática formal. ¿Las tipos? Ahí. Acuérdense que ya está ya. Ah, pero. No, pero no era eso. Eso. Bueno, ¿qué pasó? Se me pasó muy rápido. Esta. Esa. ¿Santiago? Ahí está. Acuérdense, yo. No, no es esa. ¿Cuál quieres? No sé qué. ¿Cuál? ¿Esto? Dime, Santiago, ¿cuál es la que querés? Esa es la última que vimos. Ahí está. Regla de redenominación. Ah, lo siguiente, ya vemos, ya vamos a lo siguiente. Ahora, esa. Ya vamos acá. Esta diapositiva, fíjense que es una imagen que se la saqué la copié de la presentación, la filmina subidas por Vázquez a la UV. Porque acá, para repasar algunos conceptos que, por las dudas, no los hubiéramos visto muy rápido. Acuérdense que yo esto se lo subo. En general lo hago después que di las clases, tendría que ser la semana que viene, pero bueno, lo que voy a hacer es subírselos a la autogestión lo mismo y cualquier cambio que hago se la subo de nuevo. Vieron que por ahí me aparecen cosas como lo de recién que acomodamos una cosa, otra cosita. Bueno, acá en realidad es un... Sí, ahí está, ya lo vemos a eso, Santiago. Es un compendio, un conjunto de definiciones que ya las hemos visto. Por ejemplo, y ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repasar y me gustó porque estaba todo junto y se podía revisar. ¿Cómo se define una gramática G? G, fíjense esto, chicos. G, dos puntos. ¿Por qué? Porque G es una tupla. La tupla, esto lo tienen de discreta, es un conjunto de elementos que van entre paréntesis y se separan con comas, que no es un conjunto. Ah, esperen que no. Es una reunión de elementos la tupla, no es un conjunto. ¿Sí? Entonces, un conjunto, como tenemos aquel lenguaje, lo tenemos entre llave y con una definición. Entonces, G dos puntos, una gramática está formada por 4 elementos. Alfabeto y símbolos terminales, alfabeto y símbolos no terminales, el axioma y las reglas de producción. Entonces tenemos que el alfabeto de terminales intersección, el de no terminales es el conjunto vacío. ¿Sí? Es el conjunto vacío. O sea que un terminal nunca puede ser no terminal. Y ese es el axioma, pertenece al conjunto de no terminales. Lenguaje generado por la gramática G, lo representamos de esta forma, L de G, igual a, este sí es un conjunto entre llaves, está formado por cadenas alfa. Acuérdense que las cadenas las representamos con letras minúsculas griegas cuando le damos un nombre, o sea, los elementos de la cadena son minúsculas comunes, digamos. El nombre de la cadena es minúscula griega. El alfabeto es griega mayúscula, mayúscula griega. El lenguaje es mayúscula común. ¿A dónde, Lorenzo? ¿Qué representan los terminales y no terminales? ¿Dónde? ¿Aquí en la definición de gramática? En general. Bien. Volvemos para atrás. Ah, no, espérense. Y se lío. Ahí está. Acá. En una regla de producción cualquiera, como la que tenemos acá arriba, ¿ves la que estoy señalando? ¿Ven mi mouse? Yo tengo no terminales y tengo terminales. ¿Sí? Entonces, en un proceso de derivación, fíjense, acá arrancamos desde A, un no terminal. Para esta gramática ejemplo, supongamos que el axioma se llama A. Hago el proceso de derivación, voy reemplazando los no terminales por terminales de otra regla hasta que obtengo la cadena que está toda compuesta por terminales. La cadena está toda compuesta por terminales.
Yo no tengo... esto que está acá en medio se lo llama forma sentencial. Déjenme encontrar el lápiz. Esto se lo llama forma sentencial. ¿Por qué? Porque tiene terminales y no terminales. A esto que tenemos acá, el círculo, se lo llama sentencia, cadena, tira o palabra. Tiene todos terminales. Espérate que corre el chat, así lo veo. Como si hay un no terminal todavía, exacto, Lorenzo. O sea, si tengo un no terminal al medio, todavía no está resuelto, todavía no tengo una palabra, no tengo una sentencia, cadena, tira o palabra. No, no me sirve de nada, ¿sí? Es el intermedio, estamos en proceso. Como dijiste ahí, no se ha terminado. ¿Estamos todos? Cuando tenemos una palabra, cuando son todos terminales, tenemos la palabra completa y es una sentencia, ¿sí? ¿Se entendió todos? Gracias por preguntar, Lorenzo, porque se ve que esa parte se nos había mezclado. Entonces, por eso es que en la gramática definimos los terminales, el conjunto de terminales, ¿qué son? Y son los símbolos que van a formar las palabras. Yo no puedo tener... Por eso es que cuando nosotros definimos un lenguaje el lenguaje está generado por la... Ay, esperen que se me ve el mouse. Ahí está. El lenguaje está generado por la gramática, pero el lenguaje está construido, está compuesto de palabras que son símbolos de un alfabeto. ¿Sí? Ese alfabeto es el alfabeto de terminales. ¿Se entiende eso? ¿Todos? Entonces, decimos que alfa pertenece al alfabeto de símbolos terminales asterisco. ¿Por qué? Y porque en el lenguaje también puede estar la palabra vacía. Yo acá estoy definiendo el lenguaje, L de G. El lenguaje generado por la gramática G. ¿Sí? Y a su vez, ese lenguaje está construido con, las palabras de ese lenguaje están construidos con símbolos del alfabeto de terminales, sigma sub T. ¿Mm? ¿Todos, chicos, lo ven? ¿Lo entienden? ¿Qué pasó? Esperen que me fui al diablo. Ahí está. Profe, Bien. yo tengo una duda. Dale. No entiendo lo que sigue después de la barra. Ahí donde dice, bueno, el conjunto de terminales que también admite a lambda. Lo que sigue. Tal que, Sí, eso. ¿se acuerdan que este símbolo lo acabamos de ver en la placa anterior? ¿Qué es esto? A ver si alguien me La, dice. Esas son una muchas de- derivaciones, ¿no? Exacto, son muchas ah, derivaciones. Sí, tal que desde el axioma, haciendo muchas derivaciones, puedo obtener la palabra alfa, esta que está acá, que pertenece al conjunto de terminales asterisco. ¿Sí? genial. Dale, ¿Quién gracias. preguntaba? ¿Quién preguntaba? ¿Quién preguntaba? Fausta. Fausto. Es para conocer las voces nomás. No puedo ver, si veo la placa, no les veo las caras. Bueno, no sé, es un lío, chicas. No me gusta la virtualidad. A mí me gusta verlos. Bueno, ¿estamos? Bien, excelente. Todo, a ver, muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo lo que estamos leyendo y lo que después vamos a tener que escribir. No, me olvidé del presente. Ahora ya. 1, 2, 3, ya. Alarguen los presentes. Todo el mundo. Pongan presente ahora, chicos. Mientras yo me tomo un mate. Aquí lo estoy contando. No. Bueno, mientras ponen presente, seguimos. Bueno, la BNFs es la forma Bacchus Naum, que ya lo vimos. Entonces, las gramáticas, lo que quiere decir esta línea acá es que las gramáticas y la clasificación de Chomsky las expresamos en forma BNF, en formato Bacchus Naum form, ¿sí? Y acá está lo que decíamos recién. Forma sentencial o sentencia. Cuando la palabra es intermedia, digamos, cuando todavía no es palabra, cadena, tira o sentencia, cuando está en proceso, está en forma sentencial. Entonces, nuevamente lo que decíamos recién, si desde el axioma, fíjense que en todo este resumen, que es un resumen muy resumido, ¿sí? Es como un recordatorio de conceptos, se asume que ese es el axioma. ¿Sí? Entonces,
Desde el axioma existen muchas derivaciones hasta obtener una cadena alfa de terminales, tal que alfa, una cadena alfa, perdón, y acá explico, alfa pertenece a terminales unión no terminales asterisco, ¿sí? O sea, en realidad esta forma sentencial estaría incompleta. ¿Por qué? Acá tendríamos que agregar, si es forma sentencial, que tiene alfa, tiene al menos un no terminal, porque si no, eso sería sentencia. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y la sentencia, cuando desde el axioma hasta alfa hay muchas derivaciones, o sea, hay derivaciones, tal que alfa pertenece a los terminales solamente. ¿Mm? Bien. ¿Estamos hasta ahí? Luego tenemos que, a ver, déjenme ver que voy a buscar una cosa. Ahí está. Déjenme ver cómo está definido eso acá. Si ven esta imagen la copié de la placa de Vázquez, pero acá. Acá está. Forma sentencial o metapalabra. Sí, está definida exactamente así en el libro, en la página 49. Aunque ustedes tienen las páginas diferentes porque él está armado el apunte de otra manera. Pero el que tenga el libro es la página 49. Ahí está. Se llama forma sentencial o metapalabra, sí, está definida exactamente así. Y así quedará. Está bien. Ya el hecho que pongamos que alfa pertenece a terminales unión no terminales asterisco, define que es una forma sentencial o metapalabra. Y la sentencia está definida exactamente así. Bien. No está de más si ustedes aclararan que tiene que existir al menos un no terminal, pero así está correctamente definida. Bueno, equivalencia. ¿Qué significa que dos elementos sean equivalentes? Decimos que, en este caso, gramáticas. Que la gramática 1 es equivalente a la gramática 2, sí, solo si el lenguaje generado por la gramática 1 es igual al lenguaje generado por la gramática 2. ¿Qué significa esto? Entre las gramáticas hablamos de equivalencia y entre los lenguajes hablamos de igualdad. ¿Por qué esto? Bueno, porque las gramáticas equivalentes son dos gramáticas que tienen igual conjunto de terminales, sí o sí, porque para que generen lenguajes iguales tienen que ser el mismo conjunto de terminales, pero pueden tener distintos conjuntos de no terminales, las reglas de producción pueden ser diferentes, parecidas, por eso es que son equivalentes, porque las dos generan dos lenguajes y los lenguajes sí son iguales, o sea que tienen las mismas palabras. ¿Se entiende eso? Bueno, acá está el concepto de regla compresora, donde dijimos que para una regla de producción alfa produce beta, si la longitud de alfa es mayor que la longitud de beta, es una regla compresora. O sea que la parte derecha me va a cortar la cadena. Ahora fíjense acá arriba dice regla no compresora. Cuando la longitud de alfa es menor o igual a la longitud de beta, es no compresora. Es una regla de producción común. ¿Sí? Bueno, otro concepto se le llama regla lambda. S produce lambda, donde ese es el axioma. Es una forma de expresarse en general. Y después tenemos estos elementos, regla innecesaria, no generativa y redenominación. A esto lo vamos a ver en un ratito cuando veamos gramática limpia y bien formada. Así que después cuando lo veamos del tipo 2. Cuando veamos independientes del contexto, antes de irnos hoy, lo vemos hoy. Esto es parte de gramática limpia y bien formada, así que lo dejamos para dentro de un ratito. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Lenguajes regulares, tipo 3. Vamos. Los lenguajes regulares son los generados por la gramática tipo 3. Son aquellos que intervienen en el análisis léxico, eso ya lo habíamos dicho, para identificar los tokens o componentes léxicos. Entonces,
decimos que todo lenguaje finito, al que llamamos L, está definido sobre un alfabeto sigma irregular, espérate, y se lo representa L sobre sigma. O sea, cuando nosotros escribimos esto, podemos decir que L está construido, las palabras de L están construidas con elementos del alfabeto sigma, o acá en vez de sigma, si ponemos a G, decimos que es el lenguaje generado por la gramática. Son expresiones parecidas, ¿sí? Pero bueno, depende de lo que pongamos acá entre paréntesis, es lo que queremos expresar. ¿Se entiende eso, chicos? Bien. Si no contestan, asumo que sí. Seguimos. Si L1 y L2 son lenguajes regulares, lo es también la unión, la concatenación, la clausura, transitiva y reflexiva. O sea, todas las operaciones sobre lenguajes que ya vieron, ¿sí? Ya hicieron práctico de eso. Entonces, si L1 y L2 son lenguajes regulares, lo son también las operaciones y los resultados de las operaciones entre los dos lenguajes. Entonces, así definimos un lenguaje regular, ¿sí? Lenguaje regular es un lenguaje finito definido sobre un alfabeto sigma. Todo lenguaje finito definido sobre un alfabeto sigma es regular y lo representamos así. Y si L1 y L2 son regulares, lo son también la unión, la concatenación y la clausura. Son lenguajes Perdón, regulares los construidos con esto. Sí, dime. no entendí bien lo del símbolo sigma. ¿Por qué sigma y no otro? Porque yo tomo sigma como la sumación o como la suma de los elementos. ¿Significa eso en este momento o es otra cosa? En matemática, sigma es la sumatoria. ¿Sí? Ok. Acá sigma es una letra griega mayúscula, era S, la mayúscula, que me representa el nombre de un alfabeto. Ah, solamente. Ok, ok, perfecto. Yo pensé que tenía algún tipo de relación con eso. No, en este Ok, caso no. gracias, En profe. este caso usamos, no, por nada. Está muy buena la pregunta, ¿sí? Porque vamos componiendo con los conceptos que traemos, pero les vamos dando significados parecidos. Excelente. ¿Está? Bien. ¿Seguimos? Bueno, expresiones regulares. El que tiene el libro está en la página 58, el que no tiene el libro, el que tiene el apunte, la verdad que no sé, porque no he bajado los apuntes para mirar las páginas. Las expresiones regulares, ¿sí? Ya las habíamos nombrado antes, son formas de caracterizar los lenguajes regulares, ¿sí? Caracterizar. O sea, decimos que una expresión regular es una caracterización de los lenguajes regulares que proporciona mayores detalles de su composición. No, medio rebuscada, pero a ver, ¿qué significa esto? Nosotros utilizamos las expresiones regulares para describir los lenguajes. En el libro, en el apunte, les dice que es una forma compacta de especificar lenguajes regulares. O sea, nosotros los lenguajes regulares los podemos definir a través de expresiones regulares. Vamos a volver a una cosita. Déjenme un minuto. Así. Acá. Epa, me fui. Ahí está. ¿Se acuerdan cuando vimos la descripción de lenguajes? Nosotros dijimos que los lenguajes los describimos por extensión de numeración, por comprensión donde tenemos coloquialmente conjuntos con una propiedad algebraicamente. ¿Sí? Entonces, por extensión yo defino los números, o sea, defino todas las palabras una al lado de la otra. ¿Sí? Eso es por extensión de numeración. Entonces, además de definir los lenguajes de esta forma, a un lenguaje regular, ¿sí? Lo puedo definir a través de una expresión regular. ¿Se entiende, chicos? ¿Por qué traje esta placa? Porque quiero que veamos la diferencia y se acuerden. Una expresión regular, cuando la veamos acá en un minuto, van a ver que es muy parecida a una expresión algebraica. ¿Sí? Entonces, es una forma de describir, de especificar los lenguajes. Lo que pasa es que también me da otra información de lenguajes regulares que, bueno, que nosotros
ya vamos a conocer y vamos a interpretar. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió eso? Acá había perdido el chat, perdón. Sería una descripción más. Sí, Ignacio, algo así. ¿Mm? Perfecto. Bien. Entonces, ¿por qué les traje esta definición que parece media así rara? Porque es distinta a la del libro. Entonces, bueno, quería que lo tengan con otras palabras a lo que van a leer ahí. Es posible construir lenguajes regulares, acuérdense, LR, lenguajes regulares, a partir de pequeños bloques de construcción. ¿Mm? O sea, ¿en qué consiste esto de las expresiones regulares? Nosotros decimos, bueno, como nosotros podemos construir los lenguajes regulares a partir de pequeños bloques de construcción, vamos a utilizar estos pequeños bloques de construcción para poder aprender a armar las expresiones regulares. ¿Mm? Entonces, estos bloques de construcción, estos pequeños pasos, se los llama base de recursión. Y son los siguientes. Son 3, ABC. Para todo símbolo A, perteneciente al alfabeto sigma, A la consideramos una expresión regular del lenguaje L de A. O sea, L de ese símbolo, de ese lenguaje que tiene solamente el elemento A. Fíjense que el lenguaje está... el símbolo está encerrado entre llaves, la palabra está encerrada entre llaves. ¿Sí? Es el contenido del lenguaje. En este caso, que estoy señalando con el mouse, estaría por enumeración porque tiene un solo símbolo. ¿Mm? Entonces, estos pequeños bloques de construcción que vamos a utilizar y que nos van a permitir a todo el lenguaje comprimirlo como una expresión regular, ¿sí? Empieza de esta manera. Yo defino que mi lenguaje tiene una sola palabra y que a su vez esa palabra es de un solo símbolo. ¿Sí? Esa palabra es de un solo símbolo. Entonces, por eso digo, para todo A perteneciente al alfabeto, sigma, A es una expresión regular del lenguaje L que contiene A. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Me tomo un mate mientras me contestan. Si no, lo repito. ¿Mm? Bien. Lorenzo entendió. Bien. Pero cuando tengo la cámara prendida me ven cuando tomo mate. Esto está feo. Bueno, seguimos. Repita. Bien, así me gusta. Me gusta que digan que no entienden. No se lo traguen. Entonces, para nosotros poder... ahí. Para nosotros poder aprender a armar las expresiones regulares, vamos a dar definiciones, ¿sí? Y vamos a tomar algunos conceptos. Vamos a saber que a partir de estos lenguajes regulares que tenemos acá, vamos a definir los que le llamamos pequeños bloques de construcción o pequeñas partecitas, ¿sí? Definiciones básicas. A esas definiciones básicas, esos bloquecitos de construcción, las llamamos base de recursión. ¿Por qué? Porque son tres definiciones básicas que nos van a permitir después armar la expresión regular. La primera definición básica me dice que yo tengo un lenguaje, perdón, sí, bien digo, que tengo un lenguaje que tiene una palabra y que esa palabra tiene un símbolo. ¿Sí? Es lo más chiquitito. Es un lenguaje que tiene una palabra y esa palabra tiene un símbolo. En este caso. Por eso decimos que para todo A, perteneciente al alfabeto sigma, A es una expresión regular. La expresión regular es A. Pero pertenece a este lenguaje que contiene solamente A. Es lo que dijimos recién. Pero ¿qué pasa también? Pasa que hay otros elementos que no se pueden construir con lo que definimos acá en A. ¿Qué serían? Cuando el lenguaje contiene la palabra vacía o cuando el lenguaje es vacío. Esos serían los otros dos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el lenguaje es vacío, ¿sí? Que no tiene nada, la expresión regular sería el conjunto vacío, esto. ¿Saben qué tengo? Esto yo ya lo voy a dar vuelta para cuando se los deje a ustedes. Déjenme que anoto. Perdí la lapicera. No. Para que lo entiendan mejor, ¿sí? Yo me voy dando cuenta cuando voy hablando de que por ahí, o cuando me van preguntando que hay cosas que la pueden ustedes ver mejor al revés. Entonces, página 25. Bueno, dale. Entonces, ahí está.
Listo. Entonces, cuando el lenguaje es vacío, acá, esto que tenemos acá que estoy señalando con el mouse, la expresión regular que me permite representar esa situación es el conjunto vacío, ¿sí? Y en este caso, cuando el lenguaje contiene solamente A, la expresión regular es la A. Lo voy a marcar acá con un acá. Esta es la expresión regular. Esta es la expresión regular. Me salió fiero el círculo. Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y la otra situación que yo les dije es cuando se da cuando el lenguaje contiene lambda. Cuando el lenguaje contiene la palabra vacía, la expresión regular que utilizamos para representar esa situación es lambda solita. Así. ¿Estamos? Entonces, estos serían nuestra base de recursión. Son los 3 elementos básicos, ¿sí?, que vamos a utilizar para armar toda la expresión regular. Como dice, va a decir acá en lo que tenemos en blanco. Y después vemos 2 ejemplos. Entonces, cuando el conjunto tiene el lenguaje, consideramos un lenguaje básico, que tiene una palabra de un carácter, esta situación acá, la expresión regular que utilizamos para representar esta A es la A solita. Cuando el lenguaje es vacío, la expresión regular es esta del conjunto vacío. Cuando el lenguaje solo contiene lambda, la expresión regular es lambda. ¿Qué dice Gastón? Los lenguajes son los que trabajamos en el práctico, hasta ahora serían de este tipo. ¿Qué hicieron en el práctico? Ay, pequeña pregunta. Déjenme que chumeo el libro, a ver qué veían en el práctico. No sé hasta dónde vieron el práctico. No, me parece que en el práctico deberían de haber visto lenguajes en general. ¿Se han visto las operaciones concatenación, unión, intersección? Claro, han sido lenguajes en general, chicos, no lenguajes regulares. Ahora nos estamos metiendo en los regulares, en los tipo 3. Claro, sí. Porque si ustedes me dicen que todavía no vieron los tipos de gramática, todavía no entraron acá. Que también hay ejercicios de esto en la guía. ¿Sí? Yo cuando hablo de guía, hablo apunte, libros, son sinónimos. Bueno, ¿seguimos? Entonces eran lenguajes en general. Ahora estamos aprendiendo a especificar. Estamos aprendiendo a escribir una expresión regular a partir de un lenguaje. Seguimos. ¿Qué pasa ahora? Nosotros lo que vamos a hacer es armar una expresión regular y para hacer eso tenemos varios pasos que los llamamos pasos recursivos. ¿Por qué recursivo? ¿Qué es la recursividad? A ver, concepto que ya viene de programación. ¿Qué es la recursividad? Se repite, vuelve en sí, perfecto. Hay un símbolo que hace que eso se genere un ciclo y se repite muchas veces, infinitamente general. ¿Sí? Una función se llama a sí misma, perfecto, Joaquín. El más preciso de todos. Bien. Son pasos recursivos. O sea, en este caso, ¿qué significa? Pasos que se pueden repetir. ¿Tá? Bien. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que partimos sabiendo que aparecen nuevos nombres acá. E1 y E2 son 2 expresiones regulares que me van a representar, denotan. ¿Alguien sabe qué significa denotar? Denotan. Esta palabra es la que está usada, la puse porque esta es la que está usada en la definición del libro. ¿Qué significa denota? Diccionario. Destacar. Parecido. ¿Que definen? Que define, exacto. Que define, que representa. Bien. Puede ser que destaca, pero destaca es como mucho más. Si no, que define, que representa. Bien, correcto. Entonces, decimos que E1 y E2 son 2 expresiones regulares que definen, que representan los lenguajes L1 y L2. Entonces, acá empezamos con los pasos recursivos. Fíjense, A, B, C, D están numerados o llamados con letras a continuación porque después lo referenciamos cuando hagamos los ejercicios. ¿Sí? Entonces, decimos que la unión L1, unión L2, la unión de 2 lenguajes, ¿sí?, sería, o la vamos a representar como expresión regular como la suma de las expresiones regulares. O sea, la unión en expresión regular va a ser una suma. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cuando nosotros tengamos la unión de 2 lenguajes
y queremos armar la expresión regular, sabemos que la vamos a representar como suma. Y si tuviéramos la expresión regular y quisiéramos obtener el lenguaje, ¿sí? La unión del lenguaje, sabemos que el lenguaje que vamos a obtener va a ser el obtenido por la suma de las dos expresiones regulares, ¿sí? Por eso lo expresamos de esta forma. ¿Vamos? Pero básicamente lo que nos interesa es esto. Si la unión de dos lenguajes en la expresión regular se expresa como la expresión regular 1 más la expresión regular 2. Si hablamos de concatenación pasa algo parecido. La concatenación de L1 con L2 como expresión regular es expresión regular 1 concatenado con la expresión regular 2. Acuérdense que la expresión regular 1 representa el lenguaje 1 y la expresión regular 2 representa el lenguaje regular 2, ¿no? Por eso, así, miren. Esta, ay, qué feo que quedó esto. Así y acá. Y este, el 2. Bueno, la profe escribe torcido. Ahí está, ¿sí? Entonces, L1 con el lenguaje 1, L2 con el lenguaje 2. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Vamos con el siguiente. Son 3 o 4 nomás. L1 asterisco. Ah, acá me falta el 1. Perdón, perdón, perdón y perdón. No sé qué se me... Ahí está, se olvidó. Listo. Ahí van a aparecer todas las cosas nuevas. Ahí está. Ahora sí. El universo de discurso lenguaje L1, ¿sí? Se representan como expresión regular como E1 asterisco. Fíjense, el asterisco me representa el universo de discurso, el cierre transitivo reflexivo. ¿Sí? Fíjense que acá no está definido el más. ¿Eh? Si nosotros quisiéramos excluir a lambda, tenemos que buscar la forma de hacerlo. Bueno, y luego, esto ya lo habíamos dicho arriba, pero lo ponemos de nuevo acá abajo porque se explicita que el lenguaje L1, ¿sí? Los elementos del lenguaje L1 se representan con la expresión regular 1 entre paréntesis. ¿Sí? Todo lo anterior dice, solo son expresiones regulares las construidas con las reglas anteriores. A, B, C, D, E, F, G. ¿Sí? Bien, yo sé que esto por ahora está un poquito confuso. Vemos el ejemplo. Vemos el ejemplo. ¿Tiene alguna duda con esto? Si no, borro las anotaciones y vemos el ejemplo. Vamos. Bien. Dado el siguiente lenguaje, ¿cómo está escrito ese lenguaje? ¿En qué forma? De todas las formas de describir los lenguajes, ¿cómo está escrito este? Leo, escucho. Comprensión. ¿Qué más? ¿Quién más? Algebraicamente. Sí, pasa que la comprensión y la algebraica están ahí, al lado. Capaz que la algebraica utiliza más símbolo matemático. No, extensión no. Extensión seguro que no. Acuérdense que extensión o enumeración es lo mismo. ¿Sí? Vamos de nuevo a la diapositiva de los lenguajes. Acá está. Extensión o enumeración es lo mismo. Ah, la lingüística estuve buscando y sí, no encontré ese nombre para lenguajes explícitamente. ¿A quién le gusta decir lingüística? A Lorenzo. En este contexto de las matemáticas, de los autómatas, ¿no? Y la sintaxis semántica del lenguaje. Pero sí, en otro contexto probablemente es así. ¿Estamos? Coloquialmente es cuando escribimos una propiedad. Tampoco era así. Extensión, acuérdense, es una palabrita lo de la otra. Conjuntos con una propiedad, y si no, bueno, algebraicamente cuando ya tenemos, fíjense, potencias y definimos los números, ¿está? Ya es más algebraicamente. Así que lo nuestro, en este caso, sería más algebraicamente. Vamos acá. Bien. Entonces, dado el siguiente lenguaje, vamos a obtener la expresión regular. Para hacer esto,
lo que tenemos que hacer, para obtener la expresión regular, lo que tenemos que hacer es, primero, a ver, cuando tengamos práctica, vemos esto y la armamos, ¿sí? Pero estamos aprendiendo. Entonces, lo primero que nos conviene hacer es definir por extensión o enumeración el lenguaje. ¿Cómo hacemos eso? Díganme ustedes a mí, ¿cómo sería el lenguaje por enumeración? A ver, si se animan, ¿qué es lo que definirían primero? ¿Lo escriben o lo cuentan? ¿O lo dicen? Yo me tomo 4 veces. ¿Cómo arrancarían ahí? ¿B? Bien. ¿Cuántas veces está B? Vos decís que la B va a estar sola, perdón, que la B va a estar sola, sí. ¿Y por qué qué pasó con la A? ¿Por qué la B sola? Bien, ahí ya lo hizo Ignacio, bien. Perfecto. ¿Todos entienden? No sé si ustedes ven el chat. Fíjense que acá que tenemos, primero una concatenación, como dijo alguien por ahí, ¿sí? Porque está implícita, pero es una concatenación. Luego tenemos A a la N, ¿sí? Significa que A va a aparecer N veces. Pero N tiene una condición, mayor o igual a 0. O sea que si N vale 0, nosotros empezamos a darle valores a los exponentes para saber cuáles serían las palabras. Entonces, y también me dice que B no tiene exponente, pero va a estar siempre. O sea que si N vale 0, significa que A no está. Y la primera letra es B, como dijeron antes. Si N vale 1, ¿qué voy a tener? AB. Si N vale 2, voy a tener AAB. Si N vale 3, voy a tener 3AB. O sea, AAAB. Si N vale 4, voy a tener AAAB. Bien, acá está. Yo acá la puse lambda, pero no se escribe, se los puse porque a la 0 no estaría, simplemente para que se den cuenta que eso sería A, pero en realidad no va. A ver si está, ve, acá está bien escrito. ¿Estamos? Bien. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que buscar expresar esta expresión regular y decir, acá hay dos símbolos, A y B. ¿Sí? ¿Y cómo están unidos por una concatenación? Y nosotros en la definición de la expresión regular, me fui muy lejos, acá. En la definición, dijimos que a un lenguaje que tiene una palabra, lo representamos con su expresión regular, que sería el símbolo solo, la letra sola. O sea, nosotros partimos en la base de recursión de decir, tomamos un lenguaje con una palabra de un solo símbolo. Eso me está diciendo, o eso me sirve en realidad, para que cuando yo vea lo que tenemos como el ejemplo acá, ¿sí? Esto, yo puedo decir que a esta A o a esta cantidad la voy a representar, o va a ser mi expresión regular solita. Y que B va a ser, la voy a representar como expresión regular solita. ¿Sí? Y después tengo una concatenación y una potencia, entonces me vuelvo para atrás y veo qué pasa con la concatenación. ¿Sí? Si yo tengo que, fíjense, déjenme escribir. Acá. Si yo, para el ejemplo, voy a tener A y voy a tener AB, ¿sí? Van a ser los dos lenguajes básicos concatenados. Las expresiones regulares de esa concatenación, ¿cuáles van a ser entonces? A concatenado B, ¿sí? Porque a este lenguaje formado por A, lo represento como lenguaje representado por B, lo represento como la B solita. Y de acuerdo a E, acá, lo que estoy señalando con el mouse, esta concatenación de los lenguajes la represento con la concatenación de las expresiones regulares. ¿Y qué es lo que me falta ahora? Me falta la potencia. ¿Y esa n cuánto puede valer? ¿Cuánto valía n? Mayor o igual a 0. Pero no me da máximo. O sea que podría ser la estrella de Klein. O sea que yo acá podría decir A. ¿Dónde está? Asterisco. Acá. Asterisco. Y acá también. A asterisco. ¿Se entiende? Y ahí armé la expresión regular. A ver, vamos a la otra placa.
Ahí está. Y está entre paréntesis, ¿sí? Es lo mismo que armamos recién. ¿Se entiende cómo la armamos? Fíjense que, por eso les decía, cuando ustedes tengan un poquito más de práctica mirando el alfabeto escrito así, ya pueden armar la expresión regular porque es casi directamente. Lo que pasa es que este asterisco acá, fíjense que me está señalando lo que yo tengo puesto acá, explícitamente. N mayor o igual a 0 está infinito. Por eso es que las expresiones regulares son formas de especificar, de caracterizar, de describir los lenguajes de una forma que la entienden, que se entienden en este contexto. Los analizadores léxicos, estos que vimos, que nombramos al principio, leen las expresiones regulares. ¿Sí? El lex, flex, todos esos que nombré como ejemplo, lee las expresiones regulares. En Unix, los comandos del Unix utilizan expresiones regulares para su descripción. Ustedes ya van a ver en el sistema operativo el práctico de Unix y van a ver que utilizan las expresiones regulares. ¿Qué dice el chat? Déjenme leer un poquito. Esto en un práctico tendríamos que hacer los 2 pasos. No, se puede poner directamente, depende de lo que te pidan. Lo que pasa es que no siempre el lenguaje te lo van a dar así. Si yo te doy a vos el lenguaje por enumeración, como estaba acá, vos de acá puedes sacar la expresión regular. Genaro dice, si fuese mayor a 0, quedaría... no, porque ese más que me estás poniendo acá, Genaro, es una unión. ¿Sí? Si no fuese igual a 0, tenemos que buscar otra forma de ponerlo que ya lo vamos a ver. Creo que se refiere que el más iría como potencia en vez del Ahí está, ahí asterisco. lo puso. Ahí está, ahí lo puso. Sí, capaz que sí. Claro, puesto así es unión. Claro, lo que pasa es que acá no me dice que pueda poner potencias. ¿Sí? Entonces tendría que restarle la palabra vacía o buscar otra forma de escribirla. Bien, nos entendimos, sí. Bien, se excluye la palabra vacía, ¿sí? Tal cual. Hay que buscar la forma de sacar la palabra vacía, porque fíjate que acá, ay, espérense que, acá. En ningún lado están las potencias. Los elementos son estos. Nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos acá, no con otra cosa. ¿Sí? Hay que trabajar con eso. Que excluya sería un n mayor a 0, es otra condición de la compresión algebraica. Claro, ¿sí? Tal cual. Bueno, vamos con el otro ejemplo. El otro ejemplo es al revés. Me da la expresión regular y yo tengo que aplicar la base de recursión y los pasos recursivos para obtener el lenguaje. ¿Sí? Terminamos esto y hacemos el recreo. ¿Sabes? Entonces, para eso sirve, fíjense que acá, cuando yo les di esta definición, si ustedes tienen el apunte y lo pueden tener abierto, estaría bárbaro, para que vayan leyendo esto y hagamos referencias si yo no tengo que estar yendo y viniendo. Fíjense que yo acá les decía, la expresión regular E1 más E2, el lenguaje de E1 más E2 que se convierte en el L1 unión L2. Bueno, vamos a usar esta forma de expresión ahora para que nos demos cuenta. En realidad, en un ejercicio no necesariamente tienen que escribirlo tan explícito, sino que yo se los pongo para que lo entiendan. Entonces, dada la expresión regular, yo sé que A, ¿sí? Esta expresión regular A significa que es un lenguaje que contiene A. Esta expresión regular B significa que es el lenguaje que contiene B. Entonces, como acá tengo un más en la expresión regular, yo sé que se convierte en una unión por todo lo que vimos antes, por D. Y este B es el lenguaje que contiene B asterisco, ¿sí? Porque es una potencia. Entonces, ¿qué es lo primero? Esto lo tomé del manejo algebraico, ¿no? Símbolos más y menos separan términos, primero resolvemos la suma y después los productos. Entonces, por eso lo hice en este orden. Esto va a tener esto, ¿sí? El lenguaje de A, asterisco,
concatenado el lenguaje de B asterisco, unión el lenguaje de B asterisco, ¿sí? Ahora saco un poco de paréntesis que están sobrando, que vinieron de arriba, me queda así más limpio, y luego, ¿qué voy a hacer? Este lenguaje de A, acuérdense que lo escribo por extensión, o sea, escribo la A entre llaves. Ahí está, ahí lo escribió, página 1 y 2. Bien, ahí está, lo escribieron en el chat, ¿dónde está? ¿Sí? Bien. Entonces, si lo tienen abierto, mejor, sobre todo por las letras de esta, que para que hagan referencia. Entonces, lo primero que hago, bueno, saco el asterisco afuera para representar este L de A por A, ¿sí? Como el conjunto que contiene A asterisco, este L de B es el conjunto que contiene B, esto está escrito por enumeración, ¿no? Y acá nuevamente, el conjunto que contiene B asterisco, y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a resolver esas potencias, ¿sí? Una vez que yo lo definí como conjunto, acuérdense que yo arranqué de la expresión regular y estoy obteniendo el lenguaje. Yo tengo que resolver esas potencias. ¿Cómo es el universo de discurso de A? Son la unión de las potencias sucesivas desde 0 a infinito del lenguaje. En este caso, el lenguaje contiene solamente A. B, que está sola, digamos, unión, el universo de discurso de B, de este lenguaje que contiene B. Vamos con cada uno. Fíjense, es la unión de las potencias sucesivas de A, o sea, A a la 0, A a la 1, A a la 2, A la n o al infinito, ¿sí? Para n que tiene infinito. Concatenado con B, esperen que se mueva el mouse, ahí está. Unión, las potencias de B. B a la 0, unión B a la 1, unión B a la 2, unión B a la n, infinito. Ahora lo resolvemos las potencias y hacemos la unión, o sea, A a la 0 es lambda, unión A a la 1 que es A, unión A a la 2, unión A a la 3, punto suspensivo hasta el infinito. Concatenado con B, unión, nuevamente, B a la 0 es lambda, B a la 1 es B, B a la 2 es B, ¿sí? ¿Me siguen todos ahí? El paso a paso, el ejercicio. Y ahora hacemos la concatenación. Acuérdense, es como algebraicamente, primero los productos y después las sumas. Lambda concatenado con B me va a dar B, lo escribí así explícitamente, ya les digo por qué. A con B, A con B, A con B, y esto después tenemos que hacer la unión de lo que obtuvimos de la otra parte. Lambda con B, acuérdense que lambda no se escribe, yo lo escribí acá, ¿para qué? Para que ustedes lo vean como la concatenación, pero si lo sacamos, bien. ¿Y ahora qué pasa? Tenemos que hacer la unión, y cuando hagamos la unión vamos a ver que acá tenemos B y acá también tenemos B. Así que voy a escribir una sola. ¿Por qué? Porque en el conjunto los elementos tienen que estar presentes una sola vez. O sea que me va a quedar B, A, B, A, B, lambda, BB, y ahí me quedó la unión. Entonces, este es el lenguaje que está representado por esa expresión regular. ¿Sí? ¿Se entiende? A lambda lo dejé en medio a propósito porque el orden no nos interesa. ¿Sí? Y ahí quedó. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? Entonces, las expresiones regulares son formas de especificar, escribir de lenguajes regularizados. Una expresión regular para obtener el alfabeto. ¿Y para qué queremos? A ver, ¿para qué queremos hacer esto? Ese es el otro punto importante. Yo a ustedes les digo, construir un autómata finito que reconozca el lenguaje representado por esta expresión regular. Bien, lo pueden construir de ahí o pueden necesitar armar lenguaje por extensión. ¿Sí? De